Bienvenidos al taller Las 7 leyes irrefutables de la sanidad interior. Hoy estamos ya en la etapa final, es la ley número 6 o la sexta ley. Y me gustaría hacer ese repaso, ese resumen de todas las leyes que hemos visto. Comenzamos con la ley del control del espíritu sobre el alma. Hablamos de la raíz y las máscaras, hablamos del rompimiento del secreto, la ley del soltar, donde hablamos del perdón, la ley de la transformación en lo contrario, el video anterior a este, y hoy vamos a ver la ley de las palabras. Aquí vamos a hablar de cómo todo lo que hablamos y nos decimos puede sanarnos o enfermarnos. Ya en unos días terminamos este taller, agradecida por todos los que lo han hecho, sus comentarios, sus preguntas en interno y por dejarlo. Y como siempre digo, si llegaron a este video, por favor, ponlo en pausa y vea el primero. La idea es que puedan llevar el taller en el orden que está establecido para que se le pueda sacar mayor provecho. Y bien, cuando hablamos de la ley de las palabras, ¿qué nos decimos a nosotros mismos? Dice en Mateo 15:11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En Mateo Jesús le está diciendo a los fariseos de que ellos estaban equivocados en cuanto al lugar de donde provenía la contaminación y el problema no se encontraba afuera, sino adentro de ellos. Pablo lo recuerda luego en los Corintios cuando les dijo que reaccionaban de acuerdo a sus tendencias carnales. Lo que está dentro de nosotros es aquello que nos decimos también a nosotros mismos. De acuerdo al pensamiento de Jesús, esto era lo que realmente era dañino para el hombre. Y es lo que sigue siendo dañino hasta el día de hoy también para nosotros. Todos hablamos con nosotros mismos. Generalmente lo hacemos en dos maneras, o en voz alta o a través de los pensamientos, que es lo que se le llama también como el monólogo interior o ese diálogo interior. Lo que nos decimos surge siempre de voces internas, de repetidos dichos, ya sea del pasado, que a largo plazo generan ataduras de pensamiento y estos luego se convierten en sensaciones de ansiedad o de depresión. Mientras no rompamos con estas ataduras, el poder de Dios no podrá ser desatado en nuestras vidas. A veces, como se dice comúnmente, nuestro primordial, nuestro propio enemigo, solemos ser nosotros mismos, lo que está en nuestra mente, lo que nos estamos hablando siempre en nuestro interior. Existe lo que es el pensamiento automático. Una de las formas en la que nuestra mente se contamina es a través del comúnmente llamado pensamiento automático. Este se desarrolla de la siguiente manera: cuando recibimos una noticia o cuando hemos presenciado algún hecho y que nuestra mente automáticamente califica dicho acontecimiento y noticia de alguna manera. A través de este mecanismo, lo que pasa es que comenzamos a calificar cada experiencia que nosotros vivimos y cada palabra que nos dicen y nos sentimos de acuerdo a ello. Por ejemplo, si alguien se considera a sí mismo incapaz, cuando alguien se lo diga, cuando ya sea un jefe, una autoridad o alguien en el transcurso de su vida le diga, tú no sirves o tú eres incapaz, tú no das para esto, la persona se lo va a creer automáticamente. Cuando algún comentario te hace mal, por lo general es que esa misma frase ya ha estado dentro tuyo mucho tiempo. Pero si solo permites, que esta frase me encantó y he de ponerla en mis redes y quiero que la puedas grabar y compartir y que la hagas tuya. Si solo permitimos que en realidad la voz de Dios sea lo único que penetre en nuestro interior, nada, absolutamente nada de lo que suceda a nuestro alrededor podrá afectarnos al punto de provocar limitaciones, heridas o ataduras de pensamiento en nuestro interior. O sea, todo este tema de vivir con limitaciones, con heridas y ataduras o fortaleza mental, trata de cuando hemos erradicado la única voz que tiene que tener el control y el diálogo en nuestro interior, que es la voz de Dios, lo que dice la verdad de su palabra.
Las voces interiores negativas. Esa es una de las leyes como que vamos a acatar bien hoy dentro de esta ley. Hablar de las voces interiores negativas. Existen varias clases de voces interiores que debemos identificar y eliminar. Dentro de las voces negativas, vamos a ver como primero la voz de la autocrítica. Es a través de esta voz que nosotros somos forzados a evaluar constantemente nuestros propios actos y también los de los demás. Dirige nuestra atención hacia los detalles y entonces realizamos agudas críticas, olvidándonos siempre del lado positivo de las situaciones. O sea, son la voz autocrítica no solamente te mantiene criticándote a ti mismo constantemente todos los actos, sino que también terminas criticando a los demás. La segunda voz negativa es la voz de la preocupación. Esta voz nos sitúa permanentemente en el futuro de manera alarmista. O sea, aquí siempre nuestro diálogo interno, la voz que vamos a estar escuchando constantemente es hacia el futuro, pero siempre de una manera preocupante, de una manera ansiosa, con mucha incertidumbre y temor por lo que va a venir. La tercera es la voz de la víctima. Nos hace analizar la situación, sentirnos de que estamos siempre en desventaja y creer que somos la víctima de cada circunstancia. O sea, es una voz que pase lo que sea que te pase en tu vida, siempre tu postura va a ser de que todo esto me pasa a mí, yo siempre soy la perjudicada y siempre se vive como en ese victimismo. La cuarta voz es la voz del perfeccionismo, una voz que muchas veces en ignorancia quizás o el desconocimiento llegamos a aplaudir. De hecho, yo me vi en etapa de mi vida donde yo me recuerdo que cuando uno veía a una persona como perfeccionista, lo alababa, veía esto como una virtud. Y gracias a Dios, al conocimiento, a la lectura y todo lo que los mismos profesionales de salud mental han hecho bastante hincapié en que el perfeccionismo nada tiene que ver como una virtud. Al contrario, es una de las cosas que se tienen que tratar, que trabajar y que sanar, y que dentro del camino de Dios nosotros aún mucho más. ¿Por qué? Porque cuando vivimos con una voz de perfeccionismo, nosotros lo que estamos es imponiéndonos constantemente obligaciones, mandatos, exigencias. Son personas que viven una constante demanda. Algunas hasta súper básicas o que se han normalizado, como el hecho de yo tengo que mantener el sostén de mi casa, debo educar correctamente a mis hijos, no puedo errar en nada, debo saludar a todos siempre con una sonrisa, tengo que mantener siempre todo impecable. Y aquellos que hemos caído en la trampa de escuchar esa voz, no somos capaces de admitir nuestros errores y perdonarlos. En cualquiera de las áreas de tu vida donde el perfeccionismo haya tocado, esa es una de las trampas que va a ocurrir, el no darnos cuenta del error, porque el perfeccionista también por lo general no delega, porque entiende que él o ella es la única que puede hacer las cosas bien hechas y entonces siempre está tratando como de que cuando algo sale mal es porque fue culpa del otro, no realmente de la persona. Y obviamente esto pues les hace sentir obligados a mantenerse siempre buscando la perfección. Hay actitudes que contaminan. ¿Cuáles son algunas de estas actitudes que se convierten en hábitos nocivos en nuestras vidas? Está el de la exageración. O sea, voy para atrás por si voy muy rapidito. Hoy hablamos de la ley de las palabras. Entonces, hoy estamos para sanar de lo que nosotros nos hablamos, lo que nosotros decimos, lo que esas voces internas que tenemos son las voces que o nos sanan o nos enferman. Entonces, ya hablamos de las voces interiores negativas, la autocrítica, la preocupación, el victimismo y el perfeccionismo. Entonces, dentro de las voces interiores negativas hay también actitudes. O sea, hay personas que quizás no tengan ninguna de estas voces en su diálogo interno, pero tienen actitudes que de igual manera van a condicionar la forma en cómo se están hablando. Y algunas de estas actitudes son la exageración. Esta consiste en dar una importancia desmedida a los hechos negativos. Son las personas que cualquier cosa que pase lo va a poner como que fue lo peor, lo más horrible, lo más terrible que pudo pasar.
Pudo haber sido un accidente pequeño, un tropezón, y la persona ya va a exagerar, va a contar los hechos y va a evaluar siempre como para tratar de generar esa emoción de que fue lo peor. Pudo haber sido un machucón en un dedo, por ejemplo, y es una persona que fácilmente te dice que estuvo a punto de fracturarse el pie. Entonces siempre en su diálogo va a haber esa exageración. Otra actitud es la minimización, o sea, aquí hablamos del tema de los extremos, o sea, si es súper peligroso exagerar, también es súper complicado la minimización. Consiste en desmerecer lo bueno. En este caso, hay un enfoque en las personas de que si alguien les felicita o les agradece o le trata de dar algún obsequio o un regalo por algo bonito, por alguna acción o virtud que están viendo en las personas, estos reaccionan restando la importancia, como, ah, no, no fue nada, no, no es tanto así, ah, eso eres tú que me ves así. Son personas que les cuesta el poder ver las cosas como son, siempre están minimizando. Otra actitud es la generalización. La generalización consiste en creer que nadie nos quiere o todos nos abandonan o muchos nos maltratan, en especial frente a situaciones de fracaso. O sea, puede ser esta persona que quizás tuvo dos relaciones nada más en su vida y la última le fue infiel. O sea, para ella ya todo el mundo en la vida le ha sido infiel, le ha sido desleal, pero solamente tuvo, o sea, le pasó esa experiencia una sola vez. Una sola vez, no tiene que ver qué tantas veces les haya pasado la situación o cómo realmente se sientan, sino que ellos generalizan. O sea, automáticamente tuviste una equivocación, todos se equivocan. Me pasó un accidente ese día en ese bus, todos esos buses tienen accidentes. Y obviamente eso es una actitud que tarde o temprano va a contaminarte no solo a ti, sino a todo el entorno. Otra actitud es el filtro mental. Consiste en recordar solo lo negativo de lo sucedido y, por supuesto, olvidar las oportunidades en que se recibieron cosas buenas por parte de los demás y de Dios. O sea, son personas que su filtro mental, todo recuerdo, todo testimonio, toda anécdota, todo lo que siempre van a hablarte como recuerdo, como experiencia y el pasado, va a ser lo negativo. O sea, no van a medir como tal día perdí mi entrevista de trabajo porque llovió mucho, perdí el taxi y no pude llegar a tiempo. Se van a enfocar en eso, pero no te van a decir que a la misma hora de cuando iban a la entrevista del trabajo, quizás hubo un problema en el camino, Dios te libró de eso, pero por faltar a ese, luego conociste a una persona y ahora estás en un trabajo mucho mejor, con mejor horario, o sea, no, ellos siempre van a obviar la parte positiva y las cosas en donde Dios también intervino y se van a enfocar en lo negativo. Su filtro mental siempre va a ser resaltar de cada día, de las 24 horas del día, siempre el énfasis va a ser en lo malo que me pasó en el día. Otra actitud que contamina es el razonamiento emocional. ¿Qué significa esto? Esto es cuando se vive según lo que sentimos. Y muchos creyentes se relacionan sobre la base de lo que sienten con respecto a su vida, tanto personal como su servicio a Dios. Todo está marcado por lo que sienten. Y la última actitud que contamina es la adivinación de pensamiento. Esta práctica las prefieren siempre aquellos que prefieren interpretar, dan lugar a la interpretación y antes de hablar, o sea, antes de preguntar, son personas que emiten juicio, que suponen y predisponen siempre las cosas acerca de una situación sin preguntar nada. Para todo esto, tanto la voz interna como las actitudes que nos contaminan, tenemos que tomar la decisión y tener la intencionalidad de cambiar el interior. Debemos cambiar nuestros pensamientos por los de Dios, ya que del corazón habla, ya que de la abundancia, la palabra nos dice que de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Todo lo que nosotros estamos hablando es porque es un diálogo que primero estuvo dentro nuestro, es algo que directa o indirectamente hemos almacenado y creemos dentro. Cada pensamiento que tenemos, cada diálogo con nosotros mismos debe de pasarse por el filtro de la palabra de Dios.
todo lo que yo me hablo, todo lo que yo pienso debe de ir conforme a los pensamientos del Señor, interpretarlo conforme a su visión y debemos hablar como Él habla, porque si hablamos según sus palabras, es como entonces nosotros vamos a poder caminar también en bendición, en libertad y en sanidad. Los discípulos del Señor, los hijos de Dios, nosotros lo que estamos aquí para cumplir su propósito, tenemos que tener los pensamientos conforme a Dios y erradicar todo pensamiento que se quiera alinear al sistema de este mundo. No somos perfeccionistas, sí vamos camino a la perfección, o sea, nos vamos perfeccionando cada día, estamos siendo cada día perfeccionados conforme al carácter de Cristo, pero la perfección como tal en nuestra humanidad es algo que no vamos a lograr, pero sí tenemos que tener pendiente que nosotros no podemos vivir preocupados ni con perfeccionismo, ni siendo alarmistas, que tenemos que estar siempre enfocados en las cosas de Dios, tampoco dejarnos guiar por el espíritu de víctima. Ninguna de estas actitudes y de las voces internas de la autocrítica, ya sea el exagerar las cosas, el minimizar, tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos lleva a analizar siempre con equilibrio cada situación. O sea, el Espíritu Santo es el que va a poder traerte ahora a memoria, tú poder poner en pausa el video cuando lo termine, ir anotando y diciendo, sí, esto es, yo soy muy de generalizar o yo minimizo o yo exagero y quizás no habías prestado atención, pues que hoy puedas renunciar a esto, orar y comenzar a trabajarlo, ya sea que te consideres una persona con severa autocrítica o que te consideres perfeccionista, si te sientes constantemente preocupado o en un afán, si eres una persona con tendencia a ensimismarte o creer de que todo lo trágico solamente te pasa a ti, tienes que tomarte muy en serio esto, no es sano, no es bueno y tarde que temprano, más tarde que temprano o temprano como tarde, como le digan, esto va a salir y se va a manifestar en todos los ámbitos de tu vida. Entonces, bueno, que puedas reconocerlo, que puedas llevar esta actitud y estos pensamientos delante del Señor. Sabemos que las palabras tienen poder. La Biblia misma nos deja claro muchos escenarios de donde vemos el poder de la palabra. Está llena de ejemplos y de pasajes sobre el poder que hay en lo que nosotros decimos y en lo que no decimos, o sea, lo que nos decimos a nosotros, lo que nos dejamos de decir. Distintos tipos de palabras que traen más o menos las mismas de gracias, ustedes pueden luego anotar los pasajes, se los voy a dejar debajo en esta ocasión, les voy a dejar debajo en la descripción del video todos los pasajes que muestran acá en números donde habla del poder de las palabras. O sea, vamos a tener ejemplos del poder de la palabra, ya sea de la queja, de la insatisfacción, de la crítica, la automaldición, la rebeldía, el chisme y las palabras de juicio. Son 7 citas bíblicas y se las voy a dejar debajo en la descripción para que con más tiempo ustedes lo puedan estudiar. Entonces son cosas que tenemos que resolver. El mayor problema de comunicación y cómo podemos dar libertad y sanidad, la forma en cómo nosotros hablamos es primero con nosotros mismos, porque conforme a cómo yo me hablo y a las cosas que yo estoy creyendo y diciendo de la verdad que Dios dice, es también lo que de alguna forma yo voy a hablar hacia otros y cómo voy a comportarme con otros. Jesús a lo largo de su ministerio cayó varias voces. Las voces negativas sí pueden ser calladas. A veces las voces que tú vas a tener que aprender a callar, luego que calles las propias que están desviadas internamente, son también externas. Jesús nos demostró el cómo cayó las voces de la pelea. Si ustedes leen en Lucas 4, el 28 al 30, van a ver cómo se fue. Pueden buscar esto para que lo puedan escudriñar mejor. Hay malentendidos que hay que aclararlos, pero cuando hay un peleador debes irte, porque el peleador no quiere resolver, sino discutir. Nunca debemos olvidar lo que nos dice Proverbios 18:6. Los labios del necio traen contiendas.
O sea, muchas veces la mejor postura que tú vas a tener de madurez, de paz, por tu sanidad, por tu tranquilidad, es el poder callar las voces de la pelea. ¿Y cómo es la forma de callar esto? El huir. Cuando tú estás en un lugar que lo que se está hablando es para provocar contienda, discusión, la actitud correcta es salir. Porque al final el detenerte a discutir con personas necias, lo que tú haces es a darle más realce, más ruido a la voz que éste está dando. Las voces negativas que deben ser calladas. Ya sabes, callar las voces de la pelea. La segunda voz que Jesús calló fueron las voces demoníacas. En Lucas 4:35. Anoten todas estas citas para que ustedes lo puedan escudriñar, leer aquí, como les he dicho. El material debajo de todo esto es bien extenso. El manual estará ahora en la séptima ley, ya lo terminamos, y estará disponible en la comunidad de Sanemos Juntos en Patreon. Pero ustedes que están viendo el taller acá, anoten las citas para que lo puedan hacer, porque si nos dedicamos a leer todos los pasajes que hay aquí, sería un estudio bíblico muy extenso. Entonces, esto es un taller un poquito intensivo, bastante directo con las cosas que entendemos que no se pueden dejar por alto. Cayó las voces demoníacas. Lucas 4:35. El diablo te habla, el diablo te pone imágenes, el diablo te propone cosas y el diablo te cita mal la palabra. Y aquí en Lucas 4:35, eso es lo que nos deja Jesús claro, el cómo callar cuando el enemigo quiere venir a hablar. La tercera voz fue la voz de la enfermedad. Esto está en Lucas 4:39. Él le habló a la enfermedad de una fiebre. Era una gran fiebre que dice la palabra que tenía la suegra de Pedro. Y los comentaristas, algunos dicen que generaba falta de fuerzas y debilidad, pero él reprendió la fiebre, la tomó de la mano y ella recobró sus fuerzas. La cuarta fue la voz de los religiosos legalistas. Esto fue lo que Jesús cayó en Lucas 6:7. ¿Cuáles son esas voces? Hoy en día los que te buscan la falta, los que van a estar siempre acusándote, los que te quieren agarrar para de cualquier cosita lanzarte la piedra, los que nunca ven las cosas buenas que tú hiciste y solo se enfocan en lo negativo, los que no ven que ya tú has creído, o sea, que creíste, que diste el paso, que aceptaste a Jesús. Personas que están en la iglesia y nunca a su alrededor cree y entiende que fueron aceptados, o sea, que hubo realmente una conversión genuina, aún habiendo frutos. Cayó a los incrédulos y a los negativos. En Lucas 8:51, todos lloraban. No molestes más al maestro, le decían, ya está, no se puede, no lo vas a lograr, eso está difícil. Pero luego en el versículo 54, cuando Jesús le dice, levántate, ahí todo cambia. Y cayó a los que distraen con excusas, los que nunca hacen nada. Y aquí habla en Lucas 9, del 57 al 62. Ahora, nuestro hablar debe ser igual al hablar de Jesús. ¿Cómo era el hablar de Jesús? Primero, Jesús tenía autoridad. Es decir, que cuando él hablaba, las cosas pasaban. Y eso lo dice Lucas 4:32. Jesús hablaba y las cosas sucedían. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad, no como los escribas. Jesús sabía cómo decir las cosas, tenía la gracia de decir las cosas. En Lucas 4:22. Jesús era una fuente también de ideas inspiradas porque él pensaba bíblicamente. Eso lo pueden estudiar en Marcos 12:37. Con que tengamos una palabra sazonada con sal, es decir, que despierte sed en los demás, es lo que nos debe caracterizar como hijos de Dios. Tenía palabras de vida. Dice Juan 6, del 66 al 68. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. La palabra de Cristo, sus palabras eran de fe. Estamos hablando, nuestro hablar debe ser igual al hablar de Jesús, como un hablar de autoridad.
un hablar de saber decir las cosas, tener la gracia de decirlas, ser una fuente de ideas inspiradoras, el tener palabras de vida y hablar palabras de fe. Jesús hablaba, sé sano, levántate, sí, yo quiero, sé limpio, cállate, enmudece. Aun cuando pasó por todas las tormentas, lo hizo en victoria. Jesús pasó por traición, Jesús también fue abandonado, Jesús experimentó la crueldad, el dolor físico, el dolor emocional, la oposición, el desengaño, el ataque, la calumnia, la blasfemia, el abandono incluso de su familia, todos los misiles que el diablo tenía en contra de Jesús y que hasta el día de hoy nosotros también lo padecemos. Jesús primero lo pasó y lo venció. ¿Por qué? Porque aprendió a hablar la palabra del Padre, aprendió a repetir y a mantener su identidad claro en lo que estaba escrito, pero también en lo que Dios mismo había hablado con gran esplendor de que era su Hijo amado y de que en él se complacía. Esto generó una identidad en Jesús que dio toda la fortaleza de vencer contra todo lo que te acabo de leer. Y eso es lo que tú y yo tenemos hoy como tarea también, el poder callar esas voces internas y luego entonces poder callar también las externas, declararnos en victoria porque nuestra palabra, o sea, lo que sale por nuestra boca, revela siempre nuestro nivel de fe. Gracias por llegar hasta esta sexta ley. Ya en el próximo video culminamos con el taller. Y nada, han sido semanas de muchísima bendición. Las leo siempre en los comentarios, compartan con quien lo necesiten y Dios mediante en unos días terminamos y nada, esperando que todas estas leyes de sanidad estén siendo de mucha bendición, de edificación y libertad para sus vidas. Que Dios les bendiga.